Bueno, ahora hice este video que es un poco más corto acerca de la conveniencia de construir, ¿no es cierto?, o fortalecer la red ferroviaria, el sistema ferroviario para transporte de mercancía y personas en el Perú. Y lo hice porque estuve buscando información acerca de qué tan costoso y qué tan eficiente es el transporte por vía marítima, por vía terrestre, carreteras o por vía ferroviaria. Y la primera fuente que busqué para hacer este análisis fue el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, que está aquí, ¿no? Está publicada en la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este plan fue publicado en el gobierno, fue publicado en el año 2016, antes de culminar el gobierno de Humala, en el año 2016, cuando era todavía ministro de Transportes el señor José Gallardo. Es un plan que muestra lineamientos, es un plan interesante, en realidad hay un análisis interesante, pero que me parece que no es completo porque no he encontrado información muy precisa acerca de los costos. Aquí más bien hacen o toman información de los costos de un estudio, un análisis que hizo una consultora en Chile, y incluso los costos que aparecen aparentemente están en pesos chilenos, aunque no lo precisa esta publicación. Entonces no, al menos en esta parte, no me ha servido de mucho para el análisis, y he tenido que buscar información de otras fuentes, ¿no? En internet principalmente, para corroborar o cotejar la conveniencia del transporte ferroviario en vez del transporte por carreteras. Esta es una de ellas. Aquí en este blog hicieron un análisis acerca de la conveniencia del transporte para, me parece, biocombustibles en Australia, y presentan lo que se denomina las curvas del break-even point o las curvas de punto de equilibrio para la modalidad de transporte por camiones, que es esta línea celeste, frente a la modalidad de transporte por trenes, que es la línea roja. De igual modo encontré este artículo de una revista brasilera, es el Journal of Transport Literature, en donde se hace un análisis parecido, ¿no?, de la conveniencia de distintos medios de transporte. Este es un análisis de los costos con las curvas de costos, tanto para el transporte por camión, por carretera, por tren, vía aérea, que es esta línea azul, y vía marítima, o sea, cabotaje, que es esta línea morada. Una primera cosa que hay que precisar y hay que darse cuenta en estos dos análisis, estas dos curvas que se presentan aquí, estas gráficas, es que la curva de costos para el transporte ferroviario frente a la curva de costos del transporte por carretera tiene una pendiente menor, mucho menor a la pendiente de los costos para el transporte por carretera, ¿no? La pendiente es menor. Incluso aquí en esta gráfica también se puede observar eso. Entre la curva amarilla es la que corresponde a los camiones y la verde es la que corresponde a los trenes. Entonces la pendiente también es menor. Otra cosa que se puede ver con mayor claridad en esta curva es que los costos fijos, ¿no?, los costos fijos son mucho menores para el transporte por carretera que para el transporte por vía férrea, ¿no? Sin embargo, hay un punto que es el punto de equilibrio, es donde da igual pues el costo económico del transporte por vía férrea que el costo económico del transporte por carretera, que en este caso es a los 150 kilómetros más o menos. En el caso del otro estudio, el estudio brasilero, es más o menos a los 200 kilómetros. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta los 200 kilómetros, para hacer digamos, para transportar bienes, mercancías o personas a una distancia de 200 kilómetros, y dependiendo del volumen, ¿no?, hasta una distancia de 200 kilómetros da lo mismo, o es menor, perdón, el costo de transporte por carretera. Pero superados estos 200 kilómetros, es más barato, más económico el transporte por vía férrea.
Y esto, ¿cómo se traduce en términos de, de costos para el Perú? ¿O cómo se puede traducir esto en una política pública? Bueno, eh, si queremos conectar dos grandes ciudades con un volumen de carga determinado, frecuente, digamos, ¿no? Y cuya distancia tenga, o sea, superior a los 200 kilómetros, lo que se debería hacer es colocar una línea férrea. No tiene sentido, o por lo menos es mucho más costoso en términos de operación y mantenimiento, el transporte por carretera, ¿no?, que el transporte por vía férrea. Porque si esto es así, si esto es, lógicamente esto es así, porque en países desarrollados como Japón, Estados Unidos, los países europeos, se privilegia el uso tanto de carretera, pero sobre todo el uso de los trenes, además del cabotaje y del avión. Pero aquí en el Perú no, ¿no? Como que nos hemos un poco desprendido del transporte por vía férrea, y el auge en cuanto a ferrocarriles lo hemos tenido en el siglo XIX. Y luego de esa fecha, luego de esos años, ya poco a poco nos hemos ido deshaciendo de la red ferroviaria del Perú, y la hemos estado reduciendo. Bueno, esto me imagino que se debe a múltiples motivos, ¿no? Entre ellos creo que es una falta de visión, pero puede, puede existir, no digo que exista, pero podría existir también una mafia, hay corrupción, hay presiones, hay lobbies para que se privilegie el transporte por carretera, sea por las mismas empresas de transporte, que no creo que tengan tanto poder para hacerlo, pero sobre todo para las empresas que logran las concesiones en las carreteras, ¿no? A ellos les conviene que se hagan más carreteras, y que para construirlas y luego para operarlas, ¿no? Para que se les pague por los peajes, para tener ingresos por peajes, y también para tener ingresos, como en el caso de la interoceánica, que tiene ingresos prácticamente asegurados por parte del gobierno. Entonces esto me parece una política equivocada, errónea, y que todos nosotros como ciudadanos debemos conocer, ¿no? No debemos privilegiar la conexión por carreteras cuando tienes un volumen de carga importante, y más conveniente sería el transporte ferroviario, ¿no? Se debería impulsar más bien el desarrollo de proyectos de transporte ferroviario, como lo está haciendo ahora el presidente Vizcarra, con estos anuncios que ha habido de parte de la red del tren de la costa. Otra cosa que quería mostrar es acerca de los costos sociales, pues estos son los costos económicos, pero los costos sociales también hemos conseguido información y podemos mostrar y parte de este análisis que hicimos. Esto lo encontré en una página, creo que está por aquí, sí, aquí está, en esta página, que es de una agencia de transporte australiana. Pude conseguir esta información acerca de cuáles son los costos sociales por medio de transporte. Aquí lo coloqué en castellano para poder facilitar su lectura por parte de ustedes. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, cuáles son los costos sociales del transporte por carretera? En billones de dólares canadienses en el año 2000. Son mucho más caros que el transporte por ejemplo, por tren, por cabotaje, porque son más caros por los costos que generan los mayores accidentes, la congestión, la contaminación, la generación de gases de efecto invernadero, y por el ruido, ¿no?, y la polución en general. El tren es mucho más económico en términos sociales, es menos costoso en términos sociales que la carretera, y por eso pienso que se debería impulsar este medio de transporte. Bueno, muchas gracias a todos.